esta tarde nos encontramos con la gratísima visita, sorpresa de estar con José Félix Rivas, vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular para la Industria. ¿Y qué más? Y la Industrias y Producción Nacional. Industria y Producción Nacional. Un nombre largo, todos son largos. Pero una responsabilidad muy grande. Tremenda, sí, del tamaño de la responsabilidad del nombre. Sí, pero es tremendamente importante, sí. Porque justamente como tú conoces y siempre nos acompañas en esto, el mes de junio, el 20 y 21, vamos a tener el segundo seminario internacional sobre desarrollo económico en Venezuela, en nuestra querida Venezuela, para tratar los retos de la economía venezolana. Y en esos retos, José Félix, la industria cumple un rol fundamental. No hay país, claro, no hay país del mundo que se haya podido desarrollar sin una industria importante, sólida, diversificada, integrada, moderna, siempre avanzando en su desarrollo tecnológico, etc. Hay alguna gente que dice, no, si hay países como Holanda y algunos otros países que solamente exportan flores. No, mentira. Todos ellos han tenido que impulsar una política industrial, especialmente los que se sostienen. Y por ello es tan importante esta conversación contigo sobre el tema de la industria venezolana. Todos sabemos lo que ha significado el bloqueo criminal de los Estados Unidos y de Europa y de los países que se le juntan en esa agresión contra un querido país y contra el pueblo venezolano. Pero a pesar de eso ustedes han salido adelante. A pesar de eso han recuperado su economía y particularmente la industria. Entonces yo quiero arrancar con eso, José Félix. ¿Cuáles han sido esos niveles de recuperación de ustedes sobre el tema industrial? Y también más adelante conversar sobre cuáles son esas áreas de la economía en donde ustedes consideran que la industria debe y puede cumplir un rol importante. Otra vez bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que el trabajo que hacen ustedes como centro de investigación es fundamental. O sea, siempre la acción debe estar acompañada de la reflexión. Lo dice el presidente Maduro, lo decía el presidente Chávez. Vamos a partir de la circunstancia que ya mencionaste, que es el bloqueo, ¿no? El bloqueo significó un bombardeo sobre una economía, prácticamente una acción de guerra. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo se traduce en términos económicos? Una destrucción de la capacidad productiva. Resultado de medidas impuestas, ¿no? Por esa estrategia geopolítica, ¿no? De querer mantenernos en un eje de dominación. Lo que ocurrió con la economía venezolana va a ser algo de estudio, ¿no? Sobre todo del 2015, ¿no? En estos últimos ya 8 años, ¿no? Ya vamos para 9. Hubo una transformación, hubo un impacto en la economía donde afectó principalmente la actividad petrolera, ¿no? Las medidas estaban dirigidas a anular la capacidad del Estado para poder operar, funcionar, pero también estaban dirigidas, por supuesto, a la principal fuente de ingresos del Estado y de la economía venezolana, que era la actividad petrolera. Y esto implica que el Estado, por ejemplo, antes del bloqueo, 2014, recibía 49.000 millones de dólares en términos netos de divisas. Y llegó en 2020 a 742 millones de dólares. Creo que el 1 o 2%. Casi de lo que recibía. Por supuesto, o al revés, el 98% se perdió. O sea, no prácticamente. Se perdió, sino que bueno, lo perdieron. Lo hicieron perder con su agresión. Lo hicieron perder. Y esto hay que partir de esa realidad, porque te vas a encontrar economistas, sobre todo del campo heterodoxo, neoclásico, que hacen análisis económico muy sesudo, pero parece que lo hacen en el mundo de Narnia o en un mundo de los modelos.
¿no? El mundo de la fantasía. En la luna y diciendo que la economía venezolana ha tenido una crisis como Sí. consecuencia del mal manejo de la economía. Sí. Y dejan de lado, olvidan el bloqueo, Sí. pero no es el bloqueo, es un bloqueo criminal tremendo, Sí. De proporciones tan grandes como la que tú dices. Es una... Perder el 98% de los ingresos. ¿Qué sociedad puede aguantar eso? Yo creo que solamente la capacidad de los venezolanos en su gente y su gobierno para que logren sobrevivir, solamente sobrevivir ya. Si llevas esas grandes cifras que nadie ha visto, 39.000 millones de dólares, menos todavía, 742, pero si lo llevas a la vida cotidiana, a la vida del ciudadano común, vas a ver el drama, ¿no? Vas a ver el drama de cómo ese bloqueo tiene consecuencias sobre el ingreso de las personas, sobre el abastecimiento. Llegó un momento que no conseguíamos ni siquiera jabón, Claro. que es lo más elemental de los procesos industriales, es las velas y los jabones, por ejemplo. José Félix, ¿y cómo afectó a la industria? Sí, a la industria, bloqueo? bueno, a la industria fue una de las mayores afectadas, ¿no? La industria en este momento se está recuperando en los últimos meses, en los últimos trimestres, con la recuperación económica, pero la industria está en una capacidad utilizada que no está en promedio 30%. ¿Okay? O sea, llegó a en algunos casos a 10% de utilización de la capacidad utilizada. Pero volviendo a la magnitud del bloqueo, porque es importante tener conciencia de eso, te lo vuelvo a insistir, hay economistas, y eso es importante esa referencia, hay economistas que hacen esos análisis sesudos y no toman en cuenta la confrontación sociopolítica, la confrontación geopolítica también, y bueno, cualquier análisis y cualquier conclusión se pueden sacar de esa visión. No solamente a veces es un sesgo metodológico, sino también un sesgo muy conveniente para determinadas visiones. Para una alcaldía o una gobernación que manejaba 4,5 millones de presupuesto, llegar a $120,000 es prácticamente anular su capacidad de gobierno e impacto. Ni siquiera para pagar los sueldos. Sí. Y esto también nos lleva a la conciencia que el bloqueo afectó no solamente al gobierno, como es la tesis que se maneja, sino también a toda la sociedad, a toda la economía y, como tú estás diciendo, la industria. La industria fue muy afectada, fue una de las más afectadas, porque además es donde hay más densidad de capital, es decir, hay equipos, maquinaria, y entonces la interrupción del ciclo de reposición o de la capacidad de importación de partes, el afectar el mercado interno, es decir, los ingresos de las familias venezolanas, teníamos tenazas por los dos lados de un proceso manufacturero que es muy importante. No solamente afectó las importaciones, importar comparativamente con la industria es relativamente fácil, entre comillas, porque no necesita estar organizando una empresa con obreros, con trabajadores, no necesitas arriesgar, la industria necesita invertir y fue muy afectada sobre todo por la disponibilidad de divisas. Es una economía que estaba basada, y eso es algo muy importante que tenemos que hacer notar también en el análisis, es que estamos hablando de una economía muy especial, muy particular, que es una economía dependiente, capitalista, pero petrolera, ¿no? Donde la mayor parte de su dinámica de ingresos, de su dinámica productiva, estaba alrededor de la producción y exportación de petróleo. El petróleo es una mercancía muy particular. Tú podrás decir que otros países de América Latina también dependen de la producción de bienes primarios, pero en el caso de nosotros, y eso define la dependencia, ¿no? Pero en el caso de nosotros la dependencia es mucho más fuerte, y era mucho más fuerte, porque es un bien que mueve al mundo, ¿no? Yo siempre digo eso, si se para la producción, si te bloquean y no dejas de exportar carne, o los países grandes productores de carne paralizan su exportación, en el mundo puede pasar, bueno, dejarán de comer carne y los vegetarianos estarán alegres, por ejemplo. Pero si se deja de exportar petróleo, se paraliza el mundo, ¿no? Por una semana, si se deja de exportar petróleo. Entonces, nuestra dependencia es muy fuerte y esa dependencia se expresa internamente también. O sea, todo el flujo del funcionamiento del Estado,
de la administración del Estado, que es el gobierno, estaba basada en los ingresos petroleros. Estamos hablando del 50% de los tributos era ingreso petrolero, el 97% de las exportaciones y de las divisas por exportaciones lo daba el petróleo. Y desde el lado, desde el punto de vista del PIB, del valor agregado, del Producto Interno Bruto, el petróleo aportaba un 18%. El resto lo aportaban otras actividades que agregaban valor, otras actividades primarias, por supuesto, la agricultura, la minería, las industrias básicas, pero desde el punto de vista de la generación de la renta, el petróleo proporcionaba las divisas, voy a resumirlo de esta forma, para comprar equipos, comprar insumos y la divisa también para pagarle al sector, a los empleados del sector público, y a través de los mecanismos del circuito económico de la economía, esa divisa terminaba en el sector privado para pagar los sueldos también. O sea, afectaba también la demanda y la compra del mercado interno para una industria que fue muy importante. Nuestra industrialización, a pesar de que la presencia del petróleo, y por la presencia del petróleo, es muy particular, o sea, porque generó una capacidad de consumo con una exigencia y un patrón de consumo de alguna forma imitativo, por supuesto, que generaba una situación de dependencia muy fuerte.